Hola. Muy pero muy buenas noches. Hola, hola. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola Mariela, bienvenida. ¿Cómo estás? Sean muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en donde hablaremos de adicciones. Así que si hay alguien en este momento que se siente tocado con el tema, que reconoce que podría tener un problema con el consumo de sustancias, de alcohol, de juego, tal vez compras compulsivas o que podría ser adicto a una persona, si hay alguien que a lo mejor no reconoce todavía que estos comportamientos están deteriorando algunas dimensiones de su vida, pero tal vez tiene algunas dudas, entonces quisiera poder aclararlas, tener tal vez más información para hacerse un autodiagnóstico, ¿sí? Vamos a invitar también a los familiares de personas que están atravesando por un consumo problemático o quizás mamás que están con hijos que recién están en la etapa de exploración, de recreación, pero que tienen mucho susto por las posibles consecuencias que puedan existir en el futuro si estas conductas son sostenidas en el tiempo. También les vamos a hablar a los familiares que no saben qué hacer frente a esta problemática, no saben cómo reaccionar, que intentan a veces sobreproteger o hacer de terapeuta, o en otras circunstancias incluso hay mucha discordancia entre los integrantes de una misma familia, es decir, hay una persona que avala y protege y hay otra que quiere echar de la casa, por ejemplo, y por ahí esa discordancia agrava todavía mucho más el problema de la persona que consume, porque entiende que puede manipular determinados hechos para poder finalmente conseguir lo que quiere. Así que vamos a hablar de este tema con mucha dignidad, vamos a hablar de la adicción como una enfermedad, no tratando a nadie como un enfermo, porque es distinto identificarse con el yo soy adicto al yo tengo una enfermedad que es la adicción, porque finalmente somos mucho más que una enfermedad. O sea, en nuestra esencia no podemos etiquetarnos con aquellas cosas que padecemos. Entonces, a mí principalmente me gusta abordar esto con mucha humanidad. Así que aquí no van a haber juicios, no van a haber etiquetas ni rótulos, sino que información respecto al ciclo del consumo, a las afectaciones que tiene el consumir de acuerdo a la frecuencia. Hay cerebros que son distintos también, hay gente que puede pasar años drogándose y puede seguir funcionando y trabajando, mientras que hay otras personas que consumen un par de meses y tienen impactos tremendos en la salud o en las relaciones o incluso que cometen delitos. Por lo tanto, cada ser humano es diferente. Así que vamos a entender esa diversidad y desde esa perspectiva, y a quien le interese este tema,
los dejo cordialmente invitados para que puedan escuchar lo que tengo preparado para exponer. Y esto parte de la siguiente manera. Es súper difícil aceptar y duele mucho que uno padece la enfermedad de la adicción, porque es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad que además tiene una serie de impactos en las distintas dimensiones del ser, es decir, no solo afecta en lo físico, en lo neurológico, sino que en lo relacional, en lo laboral, en el autoestima. Tiene un montón de consecuencias cuando el consumo es problemático y por supuesto cuando no se acepta la enfermedad como tal, no se reconoce y no se inicia una rehabilitación adecuada, no parcial, no en mi estilo, a mi modo. Así que hay que partir primero diciendo que esta enfermedad es muy dura, porque cuando el cerebro se enferma todo lo demás. Se enferma el cuerpo y se enferma el alma. Y como yo les decía, además de afectarse las relaciones que uno tiene con el resto, familia, amigos, pareja, en el trabajo, también se deteriora mucho la relación que uno tiene con uno mismo, porque como el consumo finalmente te va llevando a comportamientos autodestructivos, claro, llega un momento en que uno avanza tanto en esto que ya no se reconoce y deja de ser la persona que alguna vez fue. Y una serie de fallos en cadena finalmente comienzan a destruir la persona que fuimos alguna vez antes del consumo. Y no le quiero poner poesía al cuento, así que les voy a ir también contando algunas cosas más bien técnicas de lo que se trata una adicción. Les voy a hablar de dos definiciones que son las más relevantes. Una de ellas es la adicción como una enfermedad, por supuesto, crónica. Crónica significa que no tiene cura, pero no se asusten, el que no tenga cura no significa que con rehabilitación y abstinencia no se pueda llevar una vida buena y exitosa. Es una enfermedad que altera los circuitos del cerebro, por lo tanto, por supuesto que puede producir trastornos en la personalidad, en la genética, y cuando empezamos a cambiar, ¿cierto? Podemos desconectarnos del medio ambiente, afectar nuestras experiencias vitales y empiezan a pasar varias cosas, ¿sí? Esa es una primera definición. La Organización Mundial de la Salud describe la adicción como una enfermedad física, psicoemocional, que crea una dependencia o una necesidad por una sustancia, una actividad o una relación. Por eso yo les hablaba al principio que ahora no solamente se habla del consumo de alcohol o droga o tabaco, sino que hoy día están las redes sociales, hoy día puede ser una dependencia emocional hacia una persona y en el cerebro se van a desencadenar los mismos mecanismos que se desencadenan cuando una persona es adicta a algo, ¿sí? Y por supuesto que estos síntomas que indica la Organización Mundial de la Salud involucran varios factores en la vida de las personas, o sea, biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, o sea, es una enfermedad multifactorial. Esas son las definiciones técnicas. Yo tengo una definición bien particular y se las quiero compartir, porque por supuesto que coincido con las anteriores, pero a mí me gusta también observar la adicción como una enfermedad del alma. Una enfermedad que finalmente nos lleva a escapar de algo. A veces no tenemos idea qué es ese algo. Puede ser un trauma no resuelto, un vacío existencial, puede ser una seguidilla de experiencias destructivas o dañinas que ocurrieron por distintas situaciones, por una vida sin propósito, y así podría citar muchas cosas que se me ocurren en este momento que podrían ser la causa del por qué uno se droga, ¿cierto? O consume
de manera compulsiva y perjudicial, pero podría finalmente resumir en una palabra, que es cárcel, ¿sí? Es esclavitud, es el no poder ser libre, sino que estar dependiendo de sustancias, que cualquier tipo de droga, alcohol, el juego, compras compulsivas, adicción al sexo, a una persona, a distintos factores que no me permiten ser yo y fluir en esencia. Entonces, la adicción es una especie de espejismo porque al principio nos engaña, ¿sí? Nos proporciona bienestar, felicidad, calma, euforia, autoestima, dependiendo de la droga, por supuesto. Hay drogas estimulantes que te hacen sentir como si fueras dueña del mundo. Hay drogas más depresoras que te dan más tranquilidad, calma. Independiente del efecto de cada una, cuando una persona empieza a consumir se siente bien, siente que algo bueno le está pasando, ¿sí? Y estas sensaciones que se perciben al principio como positivas se van transformando en reforzadores porque el cerebro finalmente reconoce que este estímulo me genera liberación de dopamina y que me siento bien y por supuesto después busca reproducir la experiencia. En algunas personas más que en otras, en algunas personas con más fuerzas que en otras. Yo les decía que los cerebros son súper diferentes, entonces no podemos generalizar. Pero el ciclo de la adicción es más o menos similar cuando uno lo ve desde una perspectiva macro, ¿sí? El punto es que las personas que consumen drogas finalmente lo que buscan en la última línea es sentirse mejor o menos mal de lo que uno se siente en un minuto determinado, disociarse, irse a una dimensión paralela en donde nada de lo que está pasando hoy día y que nos hace sufrir nos pueda lastimar, ¿sí? Estamos hablando de que algo malo está pasando. El consumo es la punta del iceberg. Debajo de eso está todo aquello que no vemos y que por supuesto es necesario resolver para poder vivir mejor, ¿sí? Ahora, ese espejismo de beneficios y de cosas positivas que percibimos cuando consumimos drogas finalmente nos crea una falsa ilusión, un falso bienestar, que en muy poco tiempo se va transformando en una especie de demonio. O sea, eso rico, placentero que nos parecía al principio, con el tiempo va tomando otro ribete y literalmente las personas que consumen y que se hacen dependientes requieren exorcizarse, como para hacer una analogía, y eso es rehabilitarse, porque lo que se padece cuando ya hay dependencia, esa compulsión, esa necesidad o los efectos que se perciben ante la abstinencia son tremendamente difíciles de sobrellevar. El punto es que el consumo no tiene consecuencias positivas, solo este espejismo que es inicial. Y las consecuencias de continuar en un consumo y que se transforme en un consumo problemático y sostenido en el tiempo, jamás van a ser buenas. O sea, va a ser la calle, la cárcel, un hospital, una enfermedad neurológica o física dependiendo de la droga y de la frecuencia y la cantidad, por supuesto, una quiebra financiera, el perder todo aquello por lo que has luchado, tu dignidad, tu empleo, las personas que te rodean, tu familia. Y en los casos más extremos y lamentablemente bastante frecuentes, tu propia vida, ¿sí? Entonces, si uno estuviera solo en el mundo y optara por la autodestrucción, aunque nadie opta porque no existe ni un ser humano que quiera ser adicto, y eso es súper importante, o sea, nadie empieza a consumir diciendo que gana ser adicto y enfrentar todo este terror que viene y vivir la experiencia. O sea, esto se va pasando de manera progresiva, de menos a más, ¿sí? Entonces, lamentablemente, como no estamos solos en el mundo y como
tenemos familia y tenemos pareja y tenemos amigos o tenemos hijos o somos hijos de personas que sufren adicción, también nuestro entorno se deteriora y se daña muchísimo. Y sufren incluso tanto o más que la propia persona que consume, porque por último el consumidor a ratitos se anestesia con la droga, logra evadirse. En cambio los familiares están ahí viendo constantemente cómo la persona que aman se autodestruye y no se da cuenta o no es consciente, o cómo va alterando sus comportamientos, cómo va teniendo pérdidas, cómo le va cambiando la personalidad, cómo se va transformando inconsciente por la distorsión que genera finalmente el consumo de sustancias. Entonces, la verdad es que es difícil, aun cuando todo el mundo te está diciendo que tienes un problema y que estás cambiando y que no eres la misma persona, mientras no se reconozca que se padece la adicción como una enfermedad y uno le baje el perfil y uno diga, no, si yo lo controlo, si solo lo hago a veces, le estás poniendo color, si no es para tanto, etc. Aun cuando tengamos evidencias de frente y todo el mundo nos haga ver que algo malo está pasando, igual no lo vamos a percibir como una enfermedad o con la gravedad que amerita la situación. Entonces cuesta mucho buscar ayuda, porque mientras uno no acepta que tiene un problema, difícilmente va a buscar ayuda. Y a veces uno cae, o a uno le pasa algo, o a uno se enferma, o uno pierde dinero y busca ayuda, pero en la medida que se empieza a recuperar de eso que le pasó, de esa mini tocada de fondo le llamo yo, después se olvida de la ayuda y empieza nuevamente a seguir sus rutinas habituales y cae nuevamente en el comportamiento autodestructivo. Entonces, por eso que es súper difícil el hecho de no solo de aceptarla, de reconocer, sino que resignarse. Resignarse significa aceptar que solo no podemos, que necesitamos a alguien que conozca el tema, un profesional que nos pueda guiar no solo en la abstinencia, que es lo primero que se requiere, que es la desintoxicación. La abstinencia no es la rehabilitación, es la primera parte de un proceso largo en donde luego vamos a tener que rehabilitarnos, asistir a terapia, a grupos de apoyo, vamos a tener que hacer muchas renuncias en nuestra vida de personas, situaciones, ambientes, con el objeto de no recibir estímulos que nos devuelvan nuevamente al consumo. Entonces, cuando uno piensa en todo lo que tiene que hacer y en lo que tiene que sobrellevar, la verdad es que prefiero no aceptarlo y decir mejor sigo consumiendo. O sea, es una enfermedad complicada. Y yo les había dicho que es crónica, o sea, no tiene cura, pero se puede llevar bien. O sea, hay tipos de diabetes que también son crónicas, pero hay personas que con una buena alimentación, con ejercicio continuo, con fármacos, pueden llevar perfectamente la enfermedad y no tener contratiempos y no sufrir, y así de igual forma la adicción con abstinencia, rehabilitación, con la reparación de las bases que te llevaron al consumo. Como leí por ahí un amigo o amiga, dijo siempre es por algo, o sea, nunca es de la nada. Uno puede llevar una muy buena vida a pesar de haber atravesado un consumo muy problemático, así que la rehabilitación es una tremenda esperanza de cambio. Yo les hablaba de la abstinencia. Muchas veces se cree que no consumir es sinónimo de estar rehabilitado, y la verdad es que no. O sea, dejar de consumir es lo primero que tenemos que hacer para desintoxicar el cuerpo, para restablecer los procesos cognitivos de nuestro cerebro que se han visto alterados por la sustancia y empezar a pensar con más claridad, para irnos deshabituando del consumo y esa compulsión tan irrefrenable que se siente al principio vaya disminuyendo con el paso del tiempo.
pero por supuesto que hay que organizar la vida después de eso, o sea, después de la abstinencia hay que organizar la vida para que no existan factores estresores o estímulos que puedan ser gatillantes de potenciales consumos o incluso crisis que nos pasan a todos en distintos periodos de la vida que probablemente nos puedan recordar el refugio que sentíamos con la droga, con el alcohol o con lo que sea que hacíamos de manera compulsiva y nos lleve nuevamente a caer en eso. Por eso que es una enfermedad de la cual hay que cuidarse para siempre. O sea, hay personas que están 10 años sin consumir y tienen un factor estresor o efectivamente se ven influenciadas por alguien o están más débiles o vulnerables por algún evento y tienen mucha probabilidad de recaer, y esa recaída después de muchos años viene con furia, o sea, viene mucho peor que en el consumo inicial. Por eso uno tiene que vigilar mucho su propio proceso de rehabilitación y hacer un cambio total de vida cuando entra en esta línea, ¿sí? Eso en términos generales. Ahora les voy a contar algunas cosas importantes que tenemos que considerar, como lo que igual se los dije, pero se los quiero volver a repetir. Nadie quiere convertirse en un adicto a algo. O sea, yo no creo que alguien sueñe con ser esclavo de una sustancia, de una pareja, del casino, de beber alcohol, de gastarse todo el dinero que tanto sacrificio le cuesta en compras compulsivas. O sea, nadie en su sano juicio va a desear perder su libertad y por supuesto esclavizarse a algo o a alguien. Entonces, lamentablemente, personas que tienen conductas adictivas, como se les distorsiona el cerebro, cometen muchos errores y hacen cosas que nunca hubieran hecho en un estado natural y consciente. También se solapan enfermedades de salud mental con adicción. A veces una persona puede tener un trastorno bipolar y es adicto, entonces al final cuando estabiliza el trastorno bipolar para la adicción, en otras ocasiones no son bien diagnosticados los cuadros de salud mental de una persona y por supuesto que los tratamientos que se dan no necesariamente son los adecuados para abordar el problema de base. O sea, una persona puede tener adicción y otra enfermedad de salud mental, ambas en forma simultánea, y una puede haber sido gatillante de la otra. Entonces, no siempre y lamentablemente los especialistas tienen estas consideraciones, entonces van como tratando por partes, por pedazos, no al ser humano integralmente. Por eso es que es tan difícil abordar esto, porque hay que hacerlo con equipos multidisciplinarios. Me preguntan por ahí si puede venir de genética. Hay predisposición genética, hay cerebros que tienen una propensión a desarrollar mayores adicciones que otros, ¿sí? Pero en rigor todos podemos ser adictos a algo, pero efectivamente hay una tendencia a que algunos lo sean genéticamente más que otros, pero no es la única. Es multifactorial. Existen factores ambientales. Por ejemplo, si tú creciste en un ambiente en donde la droga o el consumo de alcohol estaba naturalizado, por supuesto que esos aprendizajes van a quedar instaurados en ti y esos comportamientos no te van a resultar anormales, sino que van a ser parte de tu realidad. Del mismo modo, cuando uno crece con padres adictos, y hablo de un padre que fuma cuando era bebé, o sea, desde un ejemplo como ese, no estoy hablando necesariamente de droga dura, claro, uno va normalizando ciertos comportamientos en el tiempo que tienen que ver con el factor vincular, con la relación con los papás, con el ambiente en el que crecimos, la naturalización que se hace hoy día, el consumo de alcohol, de tabaco, por ejemplo. Estas drogas legales, comillas, que son las benzodiazepinas, y claro, hay muchos hoy día factores que te la hacen fácil, o sea, que incluso hay personas que son adictas a estimulantes porque le diagnosticaron mal un déficit atencional, entonces probaste una droga estimulante
Y claro, bueno, empezaste a sentir un montón de cosas que no tenían nada que ver con el déficit y que te hicieron liberar dopamina y que te sentiste bien un mes y después empezaste a ser esclavo de la sustancia. Entonces, hoy día el tema de las adicciones de verdad que tiene muchas fuentes y hay muchos factores de riesgo que pueden llevar a una persona a convertirse en adicto. No solo niños, incluso adultos. Hay edades 30, 40 años que son súper críticas, en donde una persona que jamás ha consumido también puede volverse una persona consumidora de sustancia. O sea, el estrés, por ejemplo, el exceso de trabajo, las personas que tienen que mantenerse despiertas en la noche, o que necesitan extrema concentración, están muy, muy propensos a conectar en algún momento de su vida con alguna sustancia que le permita mantenerse. Entonces, esto es multifactorial. Si hablamos de niños, vamos más adelante, para no adelantarme, les voy contando después las etapas, pero efectivamente hay varios factores que influyen en el que una persona se vuelva adicta. Y como les decía, como los cerebros son distintos, hay gente que se vuelve adicta más fácil, consumiendo con menos frecuencia, incluso un par de veces, y otras que pueden estar mucho tiempo y la verdad no les pasa nada y pasan 30 o 40 años, nada entre comillas porque igual siempre hay consecuencias, pero tal vez no son tan terribles como las que ocurren en el consumo problemático, ¿sí? Así que vamos a hablar ahora de las etapas también para ir entendiendo cómo funciona eso. La primera etapa se le llama iniciación y en otros autores también hablan del consumo experimental o recreacional. Esta es como la prueba, que es la curiosidad. A lo mejor ni siquiera tienes ganas de probar una sustancia, pero a lo mejor alguien te habló, te dijo, oye, mira, yo consumí esto y me pasó esto, o un adolescente es parte de un grupo en donde para sentir que pertenece a él también accede a sus comportamientos, para no sentirse un bicho raro. En esta etapa la verdad es que la vida sigue como siempre, la gente no anda buscando dinero, no hay desajuste, no se han trastocado los valores de vida, no andas metido en las poblaciones, ni buscando dealers, ni nada de esas cosas que pasan en la etapa siguiente. Y la verdad es que hasta aquí es solamente prueba. Sin embargo, hay algunas personas que se quedan en la prueba y siguen con su vida y otras personas que no se quedan en la prueba y que comienzan a consolidar el consumo, que es la segunda etapa, es decir, a reproducir esas experiencias, a repetirlas y como les queda gustando, empieza el consumo recreacional, pero aumentando la frecuencia, o sea, ya es todos los fines de semana, en todas las fiestas, aun cuando puedan trabajar normalmente en la semana, empiezan a incorporar el alcohol, la droga o la sustancia en dimensiones en las que no era parte de su vida antes de. En esta etapa uno también se va relacionando con otras personas que consumen, entonces van creando círculos en donde ya empieza a circular la droga, los tipos, se puede transar más fácilmente, acá ya se activa el pensamiento de cómo consigo dinero, a gastar el dinero para poder adquirirla. Y lo más terrible es que el cuerpo se empieza a habituar, ¿sí? Aquí lo que pasa es algo a lo que se le llama efecto tolerancia, que es que en la medida que vas consumiendo con mayor frecuencia, vas a necesitar cada vez dosis más altas para reproducir el efecto inicial. Entonces, porque lo rico se siente al principio nomás, ¿sí? Lo que José dice, yo consumo coca y me da rabia. Voy a hablar de eso, José, porque efectivamente al principio es agradable y después es tremendamente dañino. Uno se siente pésimo, culpable, pasan un montón de cosas malas. Por lo tanto, el proceso de disfrute es muy, muy corto. Todo lo que viene de ahí para adelante es destrucción. Yo les hablaba entonces de la tolerancia, que es natural que ocurra en el cuerpo el hecho de que si al principio ciertas dosis me hacían sentir un efecto determinado en lo que respecta a liberación de dopamina y sensación de bienestar o placer,
en la medida que mi cerebro se va adaptando y se va aclimatando a esas dosis, por supuesto que vamos a ir necesitando aumentar esas dosis. Y ahí entramos en el ciclo de la dependencia, que es cuando ya todo se pone color de hormiga. O sea, la dependencia implica que ya no podemos estar sin consumir, comenzamos a presentar pensamientos obsesivos y compulsivos que no nos permiten hacer nuestra vida de manera natural. Estamos permanentemente pensando en cómo vamos a consumir, cuándo vamos a consumir, con quién, a qué hora. Y todo empieza a girar en torno a eso. Y ahora ya no se usa la droga para sentir placer, sino que ni tampoco para asociar como reforzador ciertos consumos que a lo mejor al principio nos causaban una mayor autoestima o confianza. En esta etapa de la dependencia ya no pasa eso, no pasan cosas buenas. Acá se necesita consumir para evitar el malestar tremendo que se siente ante la abstinencia, ante el no consumo. Aplacar la angustia, los pensamientos obsesivos, compulsivos, todos los desajustes del comportamiento, los problemas físicos que empiezan a aparecer, ¿cierto? Todo el deterioro de la relación con los demás, con la propia vida. Finalmente acá ya el consumo está manifestado abiertamente y las distorsiones que sufre el cerebro, los circuitos cerebrales, porque finalmente las sustancias químicas alteran el equilibrio natural de nuestro cerebro y ya la personalidad cambió, los comportamientos negativos son cada vez más evidentes. Finalmente, como estamos tan alterados y tenemos esta compulsión que es desesperante, muy angustiosa por consumir, hace finalmente que perdamos la razón, y es ahí donde empiezan a haber problemas graves, delictuales, de violencia, personas que le roban a la propia familia, ¿cierto? Empiezas a trastocar todos tus valores, o sea, los valores que tenías como esencia, al estar tan contaminado con la sustancia, ya dejan de ser parte de tu vida, entonces empiezas a ser una persona que no eres tú. Esta destrucción y deterioro está en estado puro en esta etapa. Aquí hay cambio fisiológico, físico, lo que te comentaba de alteraciones neurológicas, pérdida total de la autoestima. Si ya la habías perdido antes, ahora ya no queda nada, depresión, esa soledad que duele porque mucha gente ya se aleja, el estigma social, y la verdad que te encuentras finalmente en el infierno mismo. Aquí estamos hablando ya cuando el consumo ha excedido toda la línea, ¿cierto? No hemos sido capaces de detenernos en el tiempo y tomar las decisiones que había que tomar cuando era momento de hacerlo. Siempre es momento, pero mientras más tiempo pasa es más difícil recuperarse. Por eso que yo recomiendo que cuando uno detecta que algo raro está pasando, que algo no está bien, es importante consultar a un especialista y no negarse y no bajarle el perfil a lo que le está pasando. Igual no estamos echando algo que no es parte de nuestra naturaleza. Y no son solo sustancias, porque por ejemplo la ludopatía, el juego, el gastarnos todo el dinero de nuestro trabajo, el dinero de otro, con el objeto de poder ganar más dinero, que no es para ganar más dinero. Lo que hacemos a través de la ludopatía es desconectarnos del mundo y de algo que nos duele o que no queremos enfrentar. Es un mecanismo de evasión. Lo que pasa es que ese es un canal que usamos para evadirnos. Hay personas que sufren adicción al sexo, y no estoy hablando acá de tener relaciones ocasionales y que son propias de una persona soltera y que con responsabilidad afectiva y sin daño a terceros no pasa nada, no hay problema. La adicción sexual son comportamientos compulsivos que tienen una frecuencia normal, que se repiten con uno y otro, en donde no hay autocuidado, no hay responsabilidad,
no hay conciencia respecto a lo que se está haciendo y de pronto ya ni siquiera hay placer, sino que solamente está el hecho de reproducir la experiencia y ya. La adicción a las redes sociales es algo que está empezando, así como los videojuegos tienen algunos años en donde efectivamente también causan distorsiones en el cerebro. Hay un video muy conocido que anda dando vueltas por TikTok, bueno, si no lo han visto yo se los cuento, es una guaguita que no debe tener más de 2 años, que los papás le quitan el celular y el bebé o el chico de 2 años está durmiendo y se ve como está scrolleando, se ve durmiendo y hace así. Entonces en ese video de TikTok explican el daño que causa la adicción en el fondo, que el cerebro se distorsiona por completo incluso en niños muy pequeños, porque cambia el equilibrio natural y el funcionamiento de las estructuras a razón de un comportamiento que es dañino y es negativo en ciertas etapas de la vida y sobre todo cuando eso se repite con frecuencia. Bueno, ya les comenté que como los cerebros no son iguales, hay algunas personas que a pesar de consumir habitualmente son funcionales. Yo creo que más de alguno tiene un amigo que trabaja, que le va bien, que tiene familia, pero tiene una doble vida, o sea, tiene sus dealers, consume, tiene un gramaje ahí de algo a lo que recurre habitualmente. Y pareciera que hubiera integrado la droga en su vida, pareciera sin mayor impacto. Y pueden pasar muchos años y la verdad es que esa persona a simple vista no tiene consecuencias relevantes como estas graves que yo les cité al principio, pero en algún momento sí o sí le va a pasar algo. O sea, sí o sí se va a enfermar, sí o sí va a perder dinero, sí o sí la pareja se va a dar cuenta de lo que está pasando y le va a dejar. Sí o sí va a tener alguna alteración en su vida, en sus emociones, en su salud mental, o sea, no la va a sacar barata. O sea, nadie que consuma drogas va a salir invicto. Estamos hablando de un consumo que no necesariamente tiene que tener mucha frecuencia, sino que dependiendo de tu cerebro a veces con pocas dosis y no con tanta frecuencia, te convierte en una persona disfuncional, que es el otro caso. Hay personas que a lo mejor no necesitan consumir con tanta frecuencia ni de manera tan excesiva ni tan tóxica, pero poquitas dosis es suficiente para alterar la vida y dejar de funcionar. Son estos típicos que desaparecen un mes a beber o se pierden una semana, toman y después vuelven a la casa como si nada. Y pasan 2 o 3 meses tranquilos y luego nuevamente empiezan a experimentar estos comportamientos disfuncionales en donde por supuesto todos estos lapsus y estas pérdidas y estos borrones claro que tienen consecuencias y tienen pérdidas en todos los sentidos. Entonces la conclusión sería que independiente de que a algunas personas le afecte más o menos, en ninguna situación descrita la adicción puede proporcionarte equilibrio, bienestar, autoestima, satisfacción y relaciones sanas de manera sostenida en el tiempo. La adicción tiene ciclo, o sea, si pudiéramos graficarlo, pudiéramos imaginar cómo funciona, estaría el consumo en el centro de la vida de una persona, que por supuesto si ha aumentado la frecuencia, si ya es dependiente, todas sus rutinas normales y de vida se van a ver alteradas, desde las laborales, de autocuidado y de la vida en general. Vemos también ahí el factor de la compulsión por consumir que se apodera finalmente de la mente, es un secuestro del cerebro. Y ese consumo que hace, finalmente lo hace para poder calmarse y para poder sufrir menos. Pero cuando consume, yo les hablé que al principio sentía placer, pero ya con el tiempo y cuando uno ya se ha destruido tanto y ya ha tenido tantas pérdidas, se genera mucha culpa, mucha rabia. Esto de ¿por qué no puedo? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué me pasa esto?
Y esa culpa es dañina porque nos lleva a repetir nuevamente el consumo. Es como me siento tan culpable que al final voy a seguir en la misma dinámica porque estoy sentenciado. No voy a poder cambiar. Este es mi destino. ¿Sí? Bien. Yo estoy hablando muy generalmente de esto. ¿Ya? Vamos a hablar de la familia ahora. Porque las personas más cercanas a alguien que consumen tienden a estar volcadas totalmente a evitar que el ser querido consuma. O sea, ya dejan de vivir, de comer, de sentir, de divertirse, porque la preocupación por ver a un ser querido autodestruirse no les permite vivir con normalidad. Entonces, van enfermándose también. De hecho, hay una enfermedad que sufren los familiares de los adictos que se llama coadicción. Existen incluso familiares que hasta le proporcionan dinero a los adictos, le facilitan el consumo en casa, usan frases como yo prefiero que lo haga aquí porque afuera no está corriendo peligro, no lo van a llevar preso o no se va a morir. Hay otros padres, por ejemplo, hijos familiares que no aceptan la realidad. Dicen, no, si todos los cabros lo hacen, si es normal en estos tiempos, no es para tanto, igual le va bien en el colegio. La esposa de alguien dirá, si igual es buen proveedor, es buen padre. Y finalmente, la familia, como no acepta y no entiende esto, y es súper difícil aceptar que un ser querido sufre adicción y que corre un riesgo, peligro de autodestruirse, finalmente se empieza a inventar excusas para calmarse, para vivir mejor, para sentirse menos mal. Entonces, eso no ayuda para nada, al contrario, o sea, la familia, así como la persona que sufre adicción, tienen que aceptar que hay una enfermedad, tienen que aceptar que se tiene que tratar con especialistas, que si quiere ir a la iglesia, maravilloso, pero si va a la iglesia también tiene que ir de la mano con un profesional que pueda abordar debidamente el proceso completo, como es la abstinencia, que es la desintoxicación de la sustancia que trae como consecuencia algo que se llama síndrome de abstinencia, que son una serie de efectos físicos, psicológicos y biológicos que son muy desagradables e incluso se manejan en internación, hospitalización, ya sea residencial o diurna. Se maneja a veces con fármaco para poder bajar la ansiedad de no consumir, y después viene el proceso de rehabilitación que implica ir abordando qué fue lo que pasó antes del consumo para poder reparar eso que se averió en nuestra dimensión emocional y que nos llevó a repetir de manera compulsiva una experiencia de consumo al punto de no poder parar. Entonces, eso hay que resolverlo con rehabilitación. Y yo les comentaba que aquí la familia no tiene que tapar, no tiene que sobreproteger, no tiene que tratar, ay, pobrecito, que está mal, que tiene un problema, sino que tiene que practicar el amor con límites. El amor con límites significa, por supuesto, poner a disposición de la persona que padece la enfermedad de adicción la ayuda. Ayuda es, necesitas rehabilitación, necesitas un terapeuta, te acompaño a las reuniones, aquí tienes una casa, un techo, tienes comida, pero tienes reglas. Si vas a vivir aquí, no consumes, no puedes llegar borracho, no puedes robar en tu casa, no puedes tener comportamientos violentos o agresivos. Entonces, el amor con límites no implica echar a la calle a una persona que sufre adicción, sino darle la oportunidad para que se recupere
Pero si no quiere recuperarse o no quiere recibir la ayuda, tiene que tocar fondo. Y yo sé que es súper difícil decirle a alguien que tiene un familiar adicto esto. Porque ¿quién quiere que alguien que uno ama toque fondo? Es como antinatural. Pero si una persona está en una zona de confort, hablo no de confort, pero una zona cómoda, tiene casa, comida, se roba una cosita por aquí, por allá, o manipula a la mamá para que le dé platita para ir a comprar, esa persona ya adquirió una dinámica para poder consumir. Entonces, mientras no salga de esa zona, va a ser muy difícil que caiga en cuenta. Entonces, lamentablemente, hay personas que necesitan tocar fondo. Y a veces hay fondos durísimos. A veces el fondo es la cárcel, a veces el fondo es un hospital, a veces el fondo es dejar de tener todas las garantías que se recibían de los familiares para recién caer en cuenta y entrar a reflexionar de que hay que hacer un cambio, de que hay que resignarse, de que hay que dejarse ayudar, hacer caso y sacarse el traje de soberbia que uno se pone cuando dice que puede solo, que esto no le va a ganar, que yo lo controlo, ¿cierto? Sino que reconocer que todas estas mentiras que nos contamos cuando tenemos este consumo descontrolado, lo único que están haciendo es acelerar todos los procesos de destrucción e infelicidad y las pérdidas había y por haber de todo lo que hemos construido incluso a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Yo he escuchado a muchos adictos decir es la última vez y no existe una última vez, no existe. Entonces uno tiene que empezar a dejar de contarse mentiras. A mí no me pasa nada, me dicen algunos amigos con los que trato. A mí la droga no me hace ningún efecto, yo ni la siento, claro. Es que tu cuerpo está tan habituado que confías en que si aumentan las dosis no vas a tener una sobredosis y no vas a caer en el hospital porque ya estás aclimatado con la droga. Pero eso no te libra de una muerte cerebral, de una enfermedad física que no puedas curar en el tiempo, ¿cierto? Entonces uno se tiene que dejar de contar esas mentiras porque finalmente aquel que consume es un esclavo de la sustancia o de la persona, si es una relación independiente emocional, del objeto de su dependencia. Y lamentablemente el normalizar las cosas malas hace que nos vayamos acostumbrando a ellas. Las malas consecuencias tal vez ya no parecen tan malas, uno les baja el perfil y como no parecen tan malas, entonces integramos una forma distorsionada de vivir. Por eso que hay personas que no entienden esto y dicen, pero ¿cómo es posible si es obvio que se destruye? Es que se distorsiona el cerebro, se te desajusta una tuerca. Entonces ya no puedes pensar con el neocórtex, que es la parte racional del cerebro que toma las decisiones, que piensa, que tiene las funciones ejecutivas. Y por supuesto que esa desconfiguración va a generar comportamientos erráticos y va a ser súper difícil reparar y requiere reparación de un experto, de un buen profesional, no de cualquier profesional, ¿sí? Así que ese es el paso, aceptar, ponerse en manos de un profesional, la familia que se una, no que se divida con una figura sobreprotectora y la otra castigadora y controladora, o sea, tiene que haber unión en lo que se va a hacer. Y si la familia no sabe qué hacer, lo primero que tiene que hacer, aun cuando la persona que sufre adicción no quiera recuperarse, la familia tiene que ir a buscar ayuda a un especialista para que le diga cómo actuar, cuáles son los límites recomendables, cómo comportarse frente a esto que es súper desconocido y es súper terrible para cualquier ser humano, ¿sí? Entonces, si ya logramos que la persona que queremos reciba y acepte la ayuda, entonces por supuesto que ahí se tiene que mantener en el tiempo. Yo le hablaba de la renuncia,
Una persona no se puede seguir juntando con los mismos amigos, visitando la misma discoteca. Las personas que consumen alcohol, por ejemplo, si están rehabilitando, ni siquiera pueden consumir cerveza sin alcohol porque la botella, la etiqueta, las burbujas es un estímulo suficiente como para hacerlo recaer de nuevo en el consumo. Entonces el autocuidado que uno tiene que hacer a partir de las renuncias, es decir, dejar de tener la vida que tenía, de relacionarme con las personas que estaban en ese entorno. Si tengo una pareja que consume drogas, la tengo que dejar, por supuesto. Ahora, si mi pareja quiere someterse a una rehabilitación responsable como yo, bien, pero no podemos seguir siendo pareja de alguien que se droga si es que queremos entrar en un proceso de rehabilitación responsable y sostenido. Además de las renuncias, por supuesto que el trabajo personal es súper importante. Se logra caminando de la mano con un terapeuta, identificando todas tus miserias. Miserias, hablo de esas cosas malas que uno tiene, viajar hacia las cloacas de todo aquello malo que nos ha pasado, que probablemente muchas de esas cosas fueron influencias que nos llevaron a este comportamiento. Y por supuesto empezar a trabajar en esos traumas y a reparar la autoestima con el objeto de nunca encontrar nuevamente una excusa que nos lleve a utilizar alguna droga, alguna sustancia, algún juego, alguna persona, compras compulsivas, celular, adicción al juego, el celular, cualquier mecanismo de evasión, de compulsión que nos haya paralizado la vida, que nos haya hecho perder gente, que nos haya hecho perder la autoestima, la dignidad, el dinero, la salud. No podemos volver nuevamente a enfrentar nuestras debilidades y vulnerabilidades a través de la autodestrucción. Así que ese es el mensaje que yo quiero dejarles hoy. Este es un tema complejo, es un tema profundo. Se puede totalmente salir del flagelo de la droga, incluso si llevas mucho tiempo consumiendo, si te dejas ayudar, si eres humilde en recibir esa ayuda y te comprometes contigo, aun cuando cueste, aun cuando existan recaídas, porque las recaídas son normales en el proceso, el aprender a perdonarte y a pararte otra vez y seguir. Es posible deshabituarte y dejar de tener esta compulsión que uno piensa que no va a parar nunca, que va a durar para siempre, que si no consumo me muero. En algún momento eso se empieza a calmar y la vida se empieza a recuperar y tú empiezas a volver y esos daños o distorsiones cognitivas en tu cerebro empiezan a reemplazarse por un concepto que se llama neuroplasticidad, que es la generación de nuevas neuronas que nacen de células madre, que se producen por el aprendizaje, por la terapia, por conexiones sanas. Entonces puedes empezar a rehabilitarte cognitivamente también, o sea, no está todo perdido. Y emocionalmente, por supuesto que en la medida que vayas viendo cómo te vas recuperando y cómo te vas fortaleciendo y cómo vas cumpliéndote con cosas que parecían imposibles, vas desarrollando la voluntad. Porque no llegar y tener, cuando dicen, no, es que hay que tener fuerza de voluntad, la voluntad no es un botón que se aprieta de manera automática, olvídense, eso no existe. La decisión de desarrollar la voluntad hay que trabajarla. Y uno la va trabajando haciendo cosas, aunque sea obligado, y en la medida que voy viendo cambios, ahí la voluntad me empieza a coquetear, ahí la voluntad me mira de reojo y empieza a manifestarse. Pero tengo que hacer un trabajo muy disciplinado, porque yo diría que esa es la palabra. Disciplina es hacer algo a pesar de que no tenga ganas y no quiera, como cuando uno no quiere ir a trabajar y se tiene que levantar y tiene que ir igual, lo mismo. Si yo me tengo que rehabilitar, tengo que tomar decisiones que sean coherentes
con mi propio bienestar, aunque no quiera no hacerlo, y entender que en la medida de que vaya pasando el tiempo, estas ganas compulsivas van a decrecer, y para eso la terapia tiene herramientas de apoyo. Por eso no lo hagas solo, porque no vas a poder hacerlo solo. Hay excepciones, por supuesto, pero la generalidad necesita una llamada, es decir, alguien que te pueda escuchar en un momento difícil. Necesita participar en un grupo terapéutico donde se puedan compartir experiencia y donde tú puedas aprender también de las buenas prácticas de otro. Se necesita una persona que te vaya asesorando en el diseño de nuevas rutinas para tu vida, en alejarte de los estímulos que te devuelvan al consumo. Y por supuesto, si tienes familia y esa familia te quiere ayudar y está contigo, también refugiarte en ellos. Y José, no es que nadie te tenga que ayudar, tú busca ayuda, puedes buscarla en algún organismo de tu país, no sé si eres de Chile o de otro lugar, pero puedes ir a grupos narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, son grupos gratuitos. Puedes inscribirte en algún programa de rehabilitación del lugar en donde vives, y en la medida que vayas tomando conciencia, de a poco tendrás que ir alejándote de los estímulos. Si no es que tú vayas a lograr esto de un día para otro, entonces tampoco te pongas esas metas de que mañana lo logro, sino que parte por conversar con personas que también tengan ganas, como tú, de recuperarse. Busca en internet estos grupos de apoyo, asiste a estas reuniones y refúgiate. No necesitas que nadie te obligue, esas son decisiones personales. Y comienza por algo. Por supuesto, si no quieres comenzar, no hay nada que hacer. No puedo decirte nada. Lamentablemente vamos construyendo nuestro destino en base a nuestras decisiones. Así que aquí lo importante es que si tenemos una luz al final del túnel, aprovecharlo, buscar ayuda, aprovechar esa ayuda y comenzar a integrar la esperanza de que al otro lado de una adicción sí existe una mejor vida, sí existen relaciones bonitas, sí existe crecimiento y desarrollo personal y profesional, sí existe libertad, y que esta sensación obsesiva, compulsiva, irrefrenable y angustiosa que hoy te embarga no dura para siempre, y que se va en la medida de que dejas de consumir y te empiezas a rehabilitar. Un beso, un abrazo, espero de todo corazón haberlos acompañado un ratito. Yo sé que no es suficiente, pero algo es algo. Intentaré estar más presente con más información en este tema para personas que puedan necesitar, por último, un apoyo virtual. Una amiga al otro lado del teléfono a veces también puede ser un cariñito al alma. Así que un beso, un abrazo y muy buenas noches. Chau, chau.